Bienvenido, caballero. Muy probablemente has reflexionado a menudo sobre la figura del hombre dominante y toda esta serie de características que desde esferas como esta misma, en donde se habla de masculinidad o seducción, se proclaman. A la vez has encontrado reclamaciones feministas sobre cómo debe ser un hombre o cómo no debe ser, ataques a la masculinidad y, bueno, muy probablemente no estés de acuerdo con esa posición, pero al fin y al cabo son mujeres. Algo nos querrán decir. Esto nos hace entrar muy a menudo en un conflicto de sentimientos. ¿Cómo es posible que reaccionen a un arquetipo de hombre que con sus palabras y con sus teorías parecen repudiar absolutamente? Bueno, hoy vamos a investigar a fondo en un vídeo que esperamos que sea bastante útil y que puedas volver a él cada vez que sientas que estás perdiendo el rumbo en cuanto a tu masculinidad y tu relación con las mujeres. Sin más fanfarrias, vamos allá. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han girado en torno a una constante: el papel de la dominancia masculina. Esto como factor central en la atracción sexual y en la organización social. Hablar de dominancia no es hablar de opresión ni de violencia. Eso son deformaciones. Al hablar de masculinidad, de dominancia masculina, hablamos de un conjunto de señales biológicas, psicológicas y sí, también culturales que despiertan en la mujer un reflejo profundo de deseo y atracción. Empecemos por las raíces históricas y filosóficas. En todas las culturas, desde los mitos griegos hasta los relatos medievales, el hombre ideal ha sido descrito como fuerte, seguro de sí mismo, dueño de su entorno. El héroe clásico no era solo guerrero, también era un líder. El caballero medieval no solo sabía luchar, también proyectaba presencia y control social. Incluso filósofos como Nietzsche hablaban del hombre fuerte como aquel que impone su voluntad al caos. No necesariamente con violencia, sino con voluntad de poder. La dominancia masculina, por tanto, no es una invención moderna ni un mito machista. Es un patrón cultural y biológico recurrente, porque refleja algo mucho más profundo en la psique humana. ¿Cuáles son los fundamentos psicobiológicos? La ciencia confirma lo que los relatos ancestrales ya intuían. Según la psicología evolutiva, las mujeres, durante millones de años, seleccionaron como parejas a hombres que mostraban capacidad de protección, provisión y liderazgo. La atracción hacia la fuerza y la dominancia masculina fueron un mecanismo adaptativo. El hombre dominante aumentaba las probabilidades de supervivencia de ella y de la prole, sus hijos. Encontramos que en fantasías sexuales femeninas, las investigaciones modernas, como Joyal, Lemailer, Biu, Bonai, Herbenik, muestran que más del 60% de las mujeres fantasean con ser dominadas. La práctica del choking o la rendición erótica son ejemplos contemporáneos de un patrón que el cerebro femenino interpreta como excitación ligada a la fuerza masculina. Y no es un deseo de violencia real, sino de un poder contenido, encauzado y dosificado. Si estudiamos la neurociencia de la atracción, el cerebro femenino responde más a señales contextuales y sociales que a estímulos puramente visuales. La dominancia se percibe en la postura, la voz, el control emocional
y la capacidad de dirigir un entorno social. Todo esto activa circuitos de deseo más profundos que la simple apariencia física. ¿Cómo sería una dominancia auténtica a la que debemos aspirar, sobre la que debemos trabajar frente a la caricatura de machote unga unga? Aquí surge un punto crucial. La verdadera dominancia no es agresión, no son gritos, ni es arrogancia. Estos tres puntos son en realidad inseguridad disfrazada. Cuando se habla en serio de auténtica dominancia, la que de verdad te funciona y la que debes diluir en tu comportamiento, en realidad se está hablando de autocontrol emocional, es decir, no reaccionar ante provocaciones triviales. Se está hablando de lenguaje corporal sólido, una postura abierta, movimientos firmes y una mirada segura. Un control del entorno, es decir, elegir el espacio y marcar el ritmo social sin forzarlo. Una validación interna, no buscar aprobación, sino más bien proyectar valor por sí mismo. Y un poder latente. El hombre dominante transmite que podría imponerse, pero no necesita demostrarlo. Y esa es la clave. La atracción surge no del exceso, sino de la tensión entre fuerza y contención. ¿Qué implicaciones tiene esto en la contemporaneidad? En la era moderna, el discurso igualitario ha tratado de negar estos patrones, reduciéndolos a construcciones sociales. Sin embargo, la evidencia científica y la observación cotidiana muestran lo contrario. Y es que la mujer moderna sigue respondiendo, a nivel inconsciente, a la fuerza y a la dominancia masculina. Esto no significa que desee ser oprimida, significa que, en el juego erótico y relacional, su cerebro busca señales de un hombre capaz de liderar, proteger y dominar el entorno. El feminismo sex positive lo reconoce abiertamente. La libertad femenina también incluye elegir disfrutar de roles de sumisión sexual, porque la atracción hacia la fuerza masculina es parte integral de su biología. En conclusión, ¿qué tipo de hombre es el que despierta deseo? ¿Cuáles son las características que debes diluir en tu personalidad para ser un hombre deseable? ¿Te está gustando nuestro contenido? Entonces te agradeceríamos que nos apoyaras con algo tan sencillo como suscribirte, darle pulgar arriba y activar la campanita. Gracias. Y es que el hombre deseable no es el más simpático, ni el más servicial, ni el más necesitado de aprobación. Pero eso ya lo sabes. El hombre deseable es aquel que entra en un lugar y lo llena con su presencia. Mantiene el control de sí mismo y de su entorno. Habla con voz grave y pausada, sin urgencia. Palida poco y observa mucho. Un hombre que proyecta disciplina en su cuerpo y estética. Es un líder emocional, un ancla de calma en medio del caos. Ese es el hombre que de manera instintiva e inevitable despertará en la mujer deseo, fantasía y atracción. La ciencia, la historia y la psicología convergen en esta conclusión. La dominancia masculina, bien entendida, es la clave del deseo femenino. Bien, dicho esto, ¿cómo se relaciona con los discursos feministas? ¿Existe una forma de no estar en conflicto con los discursos feministas y a la vez no perder esta masculinidad que nos hace tan deseables?
Vamos a hablar sobre ello. Masculinidad, feminismo y deseo. ¿Cómo hacer que estos tres conceptos se concilien? Vivimos en una época de paradoja. Por un lado, el discurso cultural dominante, desde los feminismos hasta los movimientos progresistas, reclaman igualdad, simetría, horizontalidad en las relaciones entre hombres y mujeres. Por otro lado, la ciencia y la experiencia cotidiana muestran que el deseo sexual femenino no se enciende en la simetría, más bien en la diferencia, que el deseo no se enciende en la neutralidad, más bien en la tensión. El feminismo exige respeto, equidad, libertad. Y eso es justo. Pero el cerebro femenino sigue respondiendo a un nivel visceral, biológico, a una masculinidad fuerte, dominante y segura. Y ahí está el conflicto. El origen de la tensión. Porque históricamente la masculinidad se entendió como fuerza, liderazgo y dominio. El feminismo, al denunciar los abusos y opresiones de esa misma masculinidad, construyó un discurso que tiende a negar o cuestionar cualquier forma de dominancia masculina. Pero se genera un dilema. Si el hombre se adapta dócilmente al ideal progresista, convertirse en un hombre suave, complaciente, simétrico, igualitario en todo, suele perder la energía que enciende el deseo sexual femenino. Pero si el hombre ignora estos reclamos y se afirma con fuerza y dominancia, se le va a acusar de machismo, aunque paradójicamente va a generar atracción. Vamos a hablar del deseo femenino y la contradicción. Las investigaciones sexuales muestran una constante, y es que más del 60% de mujeres fantasean con ser dominadas. Y ese 60% han sido las que lo confiesan. La práctica de la sumisión erótica se expande incluso en generaciones jóvenes con una marcada ideología feminista. El choking, o la rendición simbólica, son vividos por muchas como excitantes, no porque deseen violencia, sino porque desean sentir la fuerza masculina contenida, enfocada y capaz de dominar el entorno y el momento. Esto revela una verdad incómoda, y es que el feminismo lucha por la igualdad social, pero el cuerpo femenino sigue respondiendo a la diferencia sexual y al poder masculino. Aquí encontramos dos vías sobre cómo actuar al respecto ante esta paradoja. Uno sería la salida conciliadora, y es que es posible reconciliar ambas fuerzas. Sí, pero exige un cambio de mirada. El hombre moderno debería afirmar su masculinidad en caricaturas de agresión ni machismo. Una masculinidad fuerte, pero consciente, que proyecta poder, liderazgo y autocontrol, pero lo ejerce desde el respeto y el consenso. La mujer moderna debería entonces reconocer que sus deseos eróticos no son un problema ideológico ni cultural, sino parte de una biología, su biología. Puede querer igualdad en la política y en el trabajo y al mismo tiempo sentir deseo por un hombre que la domine sexualmente. No hay contradicción en esto, salvo la que el dogma cultural intenta imponer. La conciliación está en aceptar que la igualdad es un marco social y político, pero la atracción sexual funciona con otras leyes, las de la psicobiología. Y encontramos la otra vía, la de ignorar el ataque. Y es que muchos hombres han optado por otra salida, ignorar los discursos que demonizan la masculinidad y vivir esta plenamente.
Y la realidad es que en términos de atracción, esa estrategia funciona, porque las mujeres, más allá de lo que digan, siguen deseando visceralmente la fuerza masculina. El riesgo de que esto genere una brecha cultural, hombres cada vez más afirmados en su masculinidad y mujeres divididas entre lo que piensan que deben desear y lo que realmente desean. Entonces, en conclusión, ¿cómo crear una masculinidad fuerte y consciente? La solución no es rendirse al dogma ni tampoco despreciarlo. La solución es construir una masculinidad que sea firme, dominante y segura de sí misma. Una masculinidad que sepa respetar, cuidar y contener. Una masculinidad que no busque validación en agradar, pero tampoco caiga en el desprecio. Que intente integrar la fuerza biológica con la inteligencia cultural. En otras palabras, un hombre capaz de dominar a su entorno en el que vive. Capaz de comprender el mundo en el que vive. Este es el punto de equilibrio. Ese es el hombre que no pierde su masculinidad y no se hunde en servilismos ni en prepotencias. Este es el hombre que despierta deseo visceral en las mujeres y al mismo tiempo se mueve sin conflicto en una sociedad que reclama igualdad. La verdadera conciliación no está en negar la masculinidad, está en purificarla de abuso y afirmarla como fuerza vital, erótica y creadora. Y hasta aquí la sesión de hoy. Deseamos que te haya gustado y, como mínimo, te haga reflexionar. Agradecemos que nos apoyes suscribiéndote, dando dedo arriba y activando la campanita. También nos gustaría que nos sorprendiese con un comentario. Estamos muy receptivos a escucharte. Te devolvemos tu tiempo. No olvides aprovecharlo y disfrutar de él. Sin más fanfarrias, nos despedimos. Hasta la próxima, caminante.